En este ensayo se analizará y comparará principalmente lo descrito por el filósofo y sociólogo francés postmoderno Jean Baudrillard en su libro Cultura y Simulacro, junto con lo que dice el autor italiano contemporáneo Alessandro Barico en su libro The Game. Igualmente se ejemplificará y se hará uso de otras referencias a lo que han dicho otros autores contemporáneos como Gerardo Ábalos y Gilles Lipovetsky. Baudrillard hace su crítica en 1981, época posmoderna, mientras que Barico la hace en 2018, época contemporánea. Bueno, en primer lugar, Baudrillard explica que las sociedades modernas se moldeaban en torno a la producción de los productos, pero después las sociedades postmodernas comenzaron a moldearse en torno a la simulación, junto con un juego de imágenes y signos. Más adelante en este video explicaré qué es la simulación. Baudrillard explica que en las sociedades posmodernas capitalistas ya no existen las grandes narrativas, que son los grandes imaginarios, conceptos o ideas a los que las personas le atribuyen un valor con el cual se identifican, su forma de ser, su personalidad, tipo de persona, etc. Estas se han diluido tanto y deconstruido tanto que se fragmentan. Mientras más se diluyen estos arquetipos, menos les sirven a las personas para definir su identidad, y con esto se crea una aspiradora de identidades. Baudrillard dice que la respuesta a esta pérdida de identidad es una sociedad de consumo masiva, pues como las personas no pueden atribuir su identidad a un concepto, lo hacen en su consumo material. Compran para expresar lo que sienten, compran cosas para atribuirse un valor y expresar lo que son, mediante lo que tienen. Baudrillard explica que adquirimos todo esto de los medios. Vivimos en una sociedad completamente fragmentada y desconectada que para poder compensar esa fragmentación nos obsesionamos con el consumismo y las imágenes visuales dadas por los medios. Estos incentivan el consumo en masa e influencian al individuo fragmentado para saber qué es lo próximo que va a consumir. Comprar es un sinónimo de ser es tener, hoy en día. Esto lo explica también Gerardo Ábalos en su libro La estatalidad y transformación en el capítulo La ética light y la condición posmoderna. Explica que en el mundo moderno nos dejamos dominar por abstracciones. La abstracción real efectiva consiste en que una idea simbólica expresada en un objeto manifiesta que quien tiene dinero tiene poder. De ahí surge el orden de la vida de ver a los otros como medios de sobrevivencia, en perseguir la ganancia a toda costa, acumular dinero en última instancia, para concentrar poder. Ábalos explica que el capital es una relación de poder entre seres humanos y su imperativo es la acumulación, el acrecentamiento del poder, el poder sobre los demás, reconocimiento de los demás, determinación de la vida y la voluntad de los otros. De igual manera, Ábalos habla sobre objetos desustancializados o el objeto A, un objeto que aparece como si fuera el satisfactor de las necesidades y los deseos, pero en realidad no es nada en concreto, solo el deseo en sí. Las cosas pierden su sustancia y así su lugar ocupa lo artificial. Por otro lado, Gilles Lipovetsky, en Metamorfosis de la cultura liberal, también menciona que el consumo funciona desde ahora como un doping o una animación de la existencia, y a veces como paliativo y como diversión para todo lo que no funciona en nuestra vida. Dice que desde que nuestras sociedades entraron en la era del consumo de masas, son los valores individualistas del placer y la felicidad los que predominan. Lipovetsky en este libro menciona: tenemos un nuevo demonio responsable de todos nuestros males. Los medios. Los medios causan la estandarización de masas. Ciudadanos estándar hipnotizados por eslóganes, imágenes y espectáculos de la diversión programada. De igual manera, el individuo se ha vuelto más impaciente, quiere soluciones eficaces y técnicas a las cuestiones diversas de la vida. No es la pasión por el pensamiento lo que triunfa, sino la exigencia de saberes e informaciones inmediatamente operacionales. Igualmente, nuestro consumo televisivo se vuelve más como una costumbre que una elección individual deliberada. Ahora bien, volviendo a Baudrillard, este explica que vivimos en un simulacro, ya que, en el mundo posmoderno,
No podemos distinguir entre el mundo real o lo ficticio, que es el mundo en la pantalla. Para entender mejor el concepto de simulacro, entraré en su genealogía. Existen 3 órdenes de simulacros que con el paso del tiempo se fueron reemplazando uno a otro. El primero es la falsificación, el esquema que dominaba en la época clásica. Este surge en el Renacimiento, donde nace el deseo por la imitación de la naturaleza. Se crea la falsificación, la copia renacentista de la verdad original. El número 2 es la producción. En la Revolución Industrial, la producción en serie reemplaza a la falsificación. Los objetos producidos en masa no se referían a un original o a un referente, sino que generaban sentido el uno en relación con el otro. Esto se vuelve la copia de la copia. Y el número 3, que es la simulación. Este es el último esquema del simulacro y el que se utiliza actualmente. La reproducción indefinida de los modelos acaba con el mito original y con todos los valores de los referentes o de las copias. Se tiene acceso a la copia de la copia de la copia y esto acaba con lo real. Baudrillard explica que debido a que el mundo en el que vivimos se encuentra dominado por los medios, entendemos nuestra realidad solo en términos de cómo se compara con la pantalla. Buscamos constantemente la comparación con la simulación. Relacionamos nuestras experiencias con lo que sucede en la pantalla y es así como, sin darnos cuenta, nosotros deseamos estar en la simulación. Esta simulación nos desconecta de la realidad. Es una compleja red de signos y símbolos dados por los medios. Es una imitación de los eventos del mundo, no la realidad en sí. Esto lo explica Alessandro Barico en The Game cuando habla de la desmaterialización. Este es un movimiento progresivo hacia lo cada vez más inmaterial. La digitalización diluye los datos, haciéndolos más ligeros. Textos, sonidos e imágenes quedaban en una nada que era posible convocar desde la nada gracias a instrumentos que eran cada vez más pequeños, como si hubieran querido retirarse de la realidad y ocupar cada vez menos mundo físico, dice Barico. La propia web, como antes el mismo Internet, era y es una entidad que se percibe como inmaterial. A partir de la época clásica de la revolución digital, zonas cada vez más amplias del mundo real se hacen accesibles a través de una experiencia inmaterial. Barico lo explica de esta manera: delimitar el contacto con la realidad física para ser más fluida, más limpia y más agradable a la relación con el mundo, con las cosas y con las personas. Aislar en todas las ocasiones la esencia de la experiencia y traducirla a un lenguaje artificial que la pusiera a salvo de las variables de la realidad material. Baudrillard también menciona que como la mayoría de las personas viven completa y absolutamente desconectados de cualquier cosa real y solo tienen acceso a la copia de la copia mediante los medios, esto se termina convirtiendo en la realidad del individuo y ya no puede distinguir entre lo real y lo no real. Esto se convierte en su totalidad de la visión del mundo y Baudrillard le llama la hiperrealidad. La hiperrealidad ocasiona distintas cosas de nosotros. En primer lugar, la excesiva proximidad del acontecimiento y de su difusión en tiempo real crea una indeterminabilidad que quita cualquier marco referencial a la experiencia, creando así una sensación de simultaneidad, volviendo al espectador alienado. El individuo se siente parte de un mundo al que solo puede acceder mediante pantallas y esto causa igualmente la pérdida de la noción histórica. Todo se da conjuntamente en el presente y así se crea una realidad superpuesta a la verdadera realidad. Barico explica esto mismo de manera diferente. Él menciona que el hombre que viaja dentro de la web acaba teniendo una percepción de sí mismo como de hiperhombre. Lo digital no solo desmaterializa las cosas, sino que también a las personas. El hiperhombre es el hombre que no está obligado a ser lineal, a permanecer anclado en un lugar mental, a dejarse dictar por el mundo la estructura de sus pensamientos y los movimientos de su mente. Un hombre nuevo. Es aquí donde Barico explica que la revolución digital empieza a partir de una revolución mental y no al revés. En esta época se tenía la sensación de ser humanos aumentados, sin estar ya obligados a movimientos rígidos, complicados y lentos. La web encarna la tendencia de desmaterializar la experiencia y diluir el mundo en formas más ligeras y nómadas.
La web no se limita a desmaterializar las cosas, sino que también desmaterializa a la gente. Esta crea una copia digital del mundo, una especie de ultramundo. La web ofreció a la gente una versión comprimida del mundo, más rápida y eficaz. Después, Barico propone el término webbing, en el que explica que el hábitat del hiperhombre es un sistema de realidad con una doble fuerza motriz, donde la distinción entre el mundo verdadero y el virtual se convierte en una frontera secundaria, dado que uno y otro se funden en un único movimiento que genera en su conjunto la realidad, o la hiperrealidad de Baudrillard. Es un sistema en el que el mundo y ultramundo gira uno dentro del otro, produciendo experiencia, en una especie de creación infinita y permanente. Ahora bien, el hombre teclado pantalla es el logotipo de nuestra civilización que durante siglos fue hombre, espada, caballo. Antes el campo de juego era el mundo físico, el caballo y la espada eran los instrumentos con los que era modificado. Nosotros somos hombre teclado pantalla y nuestro campo de juego es más complejo porque este tiene dos corazones, dos generadores de realidad, el mundo y el ultramundo. En la actualidad, el hombre ya no define al ordenador como una mediación, sino que lo ve como una extensión de sí mismo. Realmente nada hubiera ocurrido si la gente no hubiera querido que una parte de su experiencia pasara a través de las máquinas. Barico dice, la máquina ya no te ayudaba únicamente a gestionar la realidad, sino que, si ese era tu deseo, generaba otra, a tus órdenes, que completaba la primera. Baudrillard afirma que no somos víctimas inocentes cuando los medios nos alimentan la información. A veces somos participantes en ella. Las personas creen que lo que consumen en los medios son ellos interfiriendo con la realidad, cuando no. Es una completa simulación que nos domina a nosotros.